Continuamos con el programa, estamos recibiendo todos sus comentarios y ya saben que en esta versión extended también tocamos esos temas interesantes que nos dejan mucho que pensar y que además nos dan información muy interesante. Y a lo largo de la historia podemos decir que en todo el mundo pues ha habido grandes científicos, brujos, magos, astrólogos que tienen que ver con nuestros temas y que además cuando lo tocamos desde el área también científica nos da información muy interesante. Hoy tenemos mucho gusto en informarles que vamos a tener la participación constante de Gerardo Martínez. Él es licenciado en física por la UNAM y tiene la maestría y doctorado en astrofísica por el Observatorio de Niza. Una persona muy joven, pero también muy preparada. Toda la vida ha estado estudiando y ha recorrido el mundo precisamente en búsqueda de más y más conocimiento. Y hoy está con nosotros y le damos la bienvenida. Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad, Gina, Nacho. Es padrísimo poder compartir estas cosas con ustedes y estoy súper contento de estar aquí con ustedes. Uno de los elementos que nosotros siempre tocamos es que debemos buscar primero el área científica de todo lo que sucede. Ya cuando no lo encontramos, nos vamos a la otra parte, que es el tema fundamental de nuestras emisiones. Sin embargo, cuando nos topamos con gente que toda la vida ha estudiado y tiene bases científicas y también da cabida a estos temas, entonces como que nos llama muchísimo la atención, Nacho, para poder compartir. Claro que sí, y con esto, bueno, pues damos el banderazo de salida porque nuestro amigo Gerardo está iniciando un blog que nada más les voy a decir algo. Él se refiere en este blog, así como para presentarse, se refiere a algo que nunca habíamos considerado, que posiblemente los científicos que nosotros consideramos o tenemos en cuenta como muy destacados en la vida de toda la humanidad, probablemente lo que estaban haciendo era magia, era alquimia, o era química, o eran estudios aplicados en un objetivo específico. Bueno, eso nos lo va a decir nuestro amigo Gerardo. Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, Nacho, muchas gracias. Y sí, justamente de eso se trata el blog, que se llama Libertas Philosophandi. Esto es una frase en latín que quiere decir libertad para filosofar. Eso es. Y entonces, justamente me he dedicado a la ciencia, ¿no? He estudiado ciencia desde hace mucho tiempo, pero conforme iba yo avanzando me di cuenta de que había ciertas cosas que no cuadraban en la historia de la ciencia, ¿no? Entonces, de repente, o sea, si uno se pregunta, ¿cuándo empezó la ciencia? Uno empieza a ver que la ciencia no es tan antigua como nos han contado. Antes de que fuera la ciencia como la conocemos hoy en día, se hablaba de la filosofía natural y antes se hablaba de los alquimistas y de toda una serie de disciplinas, los astrólogos, los numerólogos, los cabalistas y toda una serie de disciplinas que hoy en día ya no se estudian, al menos ya no se estudian científicamente, sí se siguen estudiando en muchas tradiciones, pero que muchos de los científicos que hoy consideramos, que hoy estudiamos, por ejemplo, un caso así fantástico de este tipo de cosas es Isaac Newton, que todos estudiamos en la prepa las leyes de Newton y la gravitación y todas las cosas que él inventó y desarrolló. Newton fue una persona que se interesó por lo que hoy consideramos una ciencia oculta, que es la alquimia, y de hecho escribió más cosas de alquimia de las que escribió de física, matemáticas o química, ¿no? Entonces es súper interesante el caso, y de eso quiero hablar un poco en mi blog, entre otras cosas. ¡Wow! Eso está formidable. Fíjate que yo precisamente le estaba leyendo tu contenido y me di cuenta de algo que es muy cierto. Ahora nosotros conocemos lo que le llaman las pseudociencias, lo que tú mencionabas, por ejemplo, de la alquimia, y ahí lo escribes muy bien, que se transformó en química, la numerología se transformó en matemáticas y cosas así. Así es, justamente parte de la idea que yo he ido desarrollando, estudiando los últimos años, no es que la ciencia haya llegado a demostrarnos que esas ciencias, las que hoy consideramos pseudociencias, estaban mal, sino que simplemente fue la transformación natural de todas esos estudios, sufrieron una transformación natural a lo que hoy consideramos esas ciencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, con lo que empezó siendo algo metafísico se convirtió en física, lo que empezó siendo alquimia se convirtió en química, lo que empezó siendo astrología hoy es astronomía, la numerología son matemáticas, etcétera. Hay como un montón de cosas que se pueden ver desde ese punto de vista sin ver una pelea realmente entre la ciencia y esas ciencias, sino más bien como un desarrollo en el pensamiento de la gente.
entendiendo por ciencia de manera así global, general, es el conocimiento. ¿Hasta dónde llega ese conocimiento y esa relación existente entre las probabilidades que pues tienen una implicación un tanto de fe? Pues justamente eso es algo que quiero explorar. ¿Cómo es posible que tengamos claros los límites de lo que existe y de lo que no existe? Por ejemplo, hace más de 300 años no se sabía que existían las ondas electromagnéticas, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú y yo estamos platicando vía internet, está viajando vía ondas electromagnéticas, ¿no? Por el aire, lo mandamos un satélite y te llega a tu casa o a tu estudio. Y hace 300 años eso no existía, no era posible. Y entonces se empezaron a dar cuenta de que había cosas en el mundo físico que no veíamos, al menos no las podíamos ver con nuestros propios ojos, o no las podíamos sentir con nuestro tacto, no las percibíamos con nuestros sentidos. Y de repente empezaron a inventar los científicos o los magos, si nos vamos todavía más atrás, instrumentos para poder captar todas esas cosas que están ahí en el mundo, pero que no podemos percibir con nuestros sentidos. Entonces, hasta que no se inventaron las antenas, por ejemplo, pues no podíamos recibir ondas electromagnéticas, ondas de radio. Y las ondas siempre estuvieron ahí, a pesar de que mucha gente nunca estuvo consciente de eso. Entonces, yo no estoy diciendo que voy a demostrar la existencia de fantasmas o cosas así, simplemente estoy diciendo que nuestro conocimiento es limitado y que la ciencia justamente ha ido expandiéndose cada vez para hacer todas esas cosas que son desconocidas parte de su bagaje, de su bagaje de conocimiento, ¿no? Claro que sí, y fíjate que tocas un punto muy interesante, hablaste de fantasma. Hemos platicado en este programa muchas veces que todos somos energía. ¿Qué pasa cuando esa energía se desprende del ser humano, ya sea cuando muere, o fíjate bien, o cuando tiene la capacidad de desprenderse a voluntad? Sabemos de personas que supuestamente hacen estos viajes fantasiosos, viajes astrales, que tienen ellos el poder o el dominio de salirse de su cuerpo, y eso que se sale precisamente pudiéramos considerarlo como energía, ya que ellos manifiestan tener ciertas experiencias que poco a poco iremos platicando. Pero lo tocas muy bien, Gerardo, a mí me gusta mucho la idea. Sabemos que hay personas que pueden tener esa capacidad de ver, escuchar, sentir, oler, o no sé, en algún momento dado sentir esa energía que otros cuerpos vivos pueden emanar. Y esta energía también, tú lo mencionabas precisamente como una antena. Nosotros hemos dicho que las personas que tienen esta capacidad es porque son antena, es decir, hay energías en todos lados, pero si no tenemos una antena que transforme esa energía en una señal que pueda ser visible, para nosotros pasará desapercibida. Pero hay sujetos que sí pueden captar estas energías precisamente como una antena. Exactamente, un ejemplo sería un celular, ¿no? Sí. Haz de cuenta que vamos a hacer un ejercicio mental en el que estamos 3 personas y yo estoy del otro lado de una mesa. Y cada una de estas personas pone su celular en la mesa y yo desde el mío marco un número. ¿Qué va a pasar? Solo una de las 3 personas va a recibir la llamada, ¿estás de acuerdo? Porque solo Correcto. Una de esas personas tiene el número que yo marqué. ¿Estás Correcto. de acuerdo? Sí, sí. Entonces, cuando mucha gente dice, yo no puedo percibir eso que tú me dices, por ejemplo, yo entro a una casa y alguien me dice, la casa está embrujada, ¿no? Y yo voy y reviso y me quedo ahí a dormir y a mí no me pasa nada. ¿Quiere decir eso que la persona que experimente esas cosas me está inventando algo? No, simplemente es como si me llamaran a otro número y yo no lo puedo contestar, ¿me explico? Sí. Entonces, hay un montón de cosas que la mente, yo creo que la mente es muy poderosa y sí nos puede engañar, nos puede hacer ver cosas. Yo no quiero hablar de si existen o no, yo te quiero hablar de las experiencias que la gente tiene, ¿no? La gente puede tener experiencias, puede tener un montón de cosas que ve, que escucha y que yo no las escucho, y no quiere decir que o la persona esté loca o que no exista, simplemente su mente le está generando a él una realidad diferente de la que mi mente me está generando a mí. ¿Me explico? Claro que sí. Oye, pues esto está muy interesante y promete ser muy bueno para todos los peludomaníacos, para toda la gente que nos apasiona estos temas que a veces nos ponen a pensar, nos ponen a reflexionar y tratar de encontrar explicaciones, aunque a veces, te lo digo porque lo he vivido. Gerardo, nos va a dar mucho gusto tenerte aquí cotidianamente, si tú así lo permites, para que nuestros amigos estén enterados de lo que vas haciendo. Me gustaría que repitieras cómo te pueden localizar en tu blog para que ellos empiecen a seguirte y empiecen a documentarse al respecto de todo que has investigado a lo largo de muchos años. Ok, en su buscador
pongan Libertas Filosofandi. Se escribe Filosofandi en vez de las Fs que debería de ir en Filosofandi, se escribe con PH porque está escrito en latín. Libertas Filosofandi. Igual si me pueden hacer favor de ponerlo en la página para que la gente lo pueda ver escrito. Claro, con todo gusto. Y entonces ahí pueden darle link, pero entonces sería libertasfilosofandi.blogspot.com. Vamos a poner la liga, Gerardo, porque estos temas seguramente nos van a dejar mucha información y el contacto con este universo que ni siquiera nos podemos imaginar el tamaño, pues nos va a traer también muchos datos interesantes. Te agradecemos, Gerardo Martínez, que estés con nosotros y por supuesto que vamos a estar aquí en el camino atendiendo todo lo que nos puedes compartir. Pues muchas gracias por la oportunidad y sí, vamos a estar aquí platicando de muchos temas. Espero que les guste el blog, que lo visiten y que podamos producir tanto como ustedes nos pidan y discutir todos estos temas que realmente son muy interesantes y que hay veces que en el ámbito científico no se pueden hablar tan fácilmente, pero por eso necesitamos esta libertad filosófica, esta Libertas Filosofandi, para poder explorar el mundo de las ideas. Perfecto, Gerardo, muchísimas gracias. Ya me estoy frotando las manos para cuando lleguemos al tema de Nicolás Tesla. ¿Cómo se ha especulado al respecto? Y bueno, ahí lo vamos manejando poco a poco, ¿sí? Claro que sí, poco a poco vamos platicando de todos estos temas. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Nos vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. El miedofón está listo. 55 21 93 59 26. Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda. Investigación.